Y bueno, un poco el sábado pasado empezamos a hablar acerca del árbol de la vida. ¿Cuántos se acuerdan un poco de la enseñanza? Adán y Eva comieron del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal y se cerró el acceso al árbol de la vida y todo ese lío que lo vimos el sábado pasado. Si querés está la prédica disponible en YouTube, la podés volver a escuchar. Y hoy me gustaría que volvamos a ir a Génesis 3, así que si tenés tu Biblia, esta noche te voy a pedir lo mismo que te pedí el sábado pasado. Te voy a pedir que tengas tu Biblia abierta y que tengas tu atención al 100%. Así que codialo al de al lado y decirle, no me molestes. En la que me hablas, te doy un derechazo. No, no, tampoco. Pero vamos a ir a Génesis 3, porque déjame decirte que la única manera que Dios ha dejado para que nuestros corazones sean encendidos es la Escritura. ¿Y por qué digo esto? Porque el fuego genuino de Dios nace de lo que Él revela en su palabra. Entonces es imposible tener una relación realmente apasionada para con Dios si no estamos yendo a su palabra. Por eso muchas veces no asociamos el leer la Biblia con una vida de avivamiento o con una vida encendida, pero vos te vas a encontrar en Lucas 24 que inmediatamente después de que Jesús resucitó, la primera mención de personas que tienen un corazón que estaba encendido es porque fueron caminando con Jesús y dice la Biblia que Jesús les abrió el entendimiento para que lo vean a Él a través de las Escrituras. Y yo siempre me pregunté esto, ¿por qué si Jesús estaba ahí en medio de ellos y estaba caminando con ellos, por qué no se les reveló de una y les dijo, yo soy Jesús, el que caminó con ustedes durante toda la estadía en la tierra? ¿Por qué tomó el camino de ir a la Escritura y mostrarse a través de la Escritura? Bueno, para sentar un precedente, y es el siguiente, que Él sigue revelándose de la misma manera, a través de su palabra, a través de la Escritura. Por eso, leer tu Biblia es una oportunidad para ser avivado por Dios. Leer tu Biblia es una oportunidad para ser encendido por el Espíritu Santo. Por eso si vos sentís que a lo mejor estás viviendo una vida un tanto como apagada con Dios, lee tu Biblia. A ver, mirá al de al lado y decirle, lee tu Biblia. Estás a un versículo de distancia de vivir tu próximo avivamiento. Saben, las grandes reformas que han ocurrido a lo largo de la historia en la iglesia fue por ir a la Escritura otra vez. Fue por volver a la palabra otra vez. Entonces, si vos querés vivir una vida constantemente en avivamiento, por favor, no descuides tu relación con la palabra de Dios. No descuides tu relación con la Escritura. Vamos a ir a Génesis 3, capítulo 3, versículo 7. ¿Se acuerdan que dijimos la vez pasada de que en el momento en que comieron del árbol del conocimiento del bien y del mal, el ser humano se tomó la atribución de definir qué era bueno y qué era malo? Y estuvimos aprendiendo que quién es el único que puede definir qué es bueno y qué es malo. Dios. Y inmediatamente después de que ellos comieron de ese árbol, dice que Eva vio el fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal y dice que vio que era bueno. Ella lo definió como bueno, siendo que Dios no había dicho que era bueno. Y mirá lo que pasa después. Dice, en ese momento, versículo 7, se les abrieron los ojos y de pronto sintieron vergüenza por su desnudez. Recordá que hasta ese momento ellos estaban desnudos, pero no sentían vergüenza, ¿sí? ¿Recuerdan ese detalle? Dice, entonces cosieron hojas de higuera para cubrirse. Yo quiero mostrarte acá algunas palabras que son interesantes, ¿sí? Que están en el original y que me gustaría que las podamos ver. Cuando ahí dice que estaban desnudos o que ellos vieron que estaban desnudos, es una palabra hebrea que lo que significa es que ellos se vieron expuestos, se vieron vulnerables y se vieron avergonzados. Entonces ellos se vieron de esa manera, expuestos, vulnerables y avergonzados. Dice que cosieron hojas de higuera. Ahí la palabra coser significa unir distintas cosas para que cubran algo. Es decir, agarraron distintas hojas, las cosieron para cubrir su desnudez, porque lo que ellos interpretaban es que la vergüenza que estaban sintiendo era producto de estar desnudos, cuando en realidad era producto de que habían muerto espiritualmente. El problema no estaba afuera, el problema estaba en el interior. Y déjame decirte que hoy en día el ser humano tiene el mismo problema. Quiere resolver asuntos internos con cosas externas. Entonces de repente se siente vacío, se siente insatisfecho y que dice, llegó el sábado, me la voy a dar en la pera. Me voy a ir a bailar, así desconecto un poco y bueno, me olvido de mis problemas. O a lo mejor se siente solo y dice, bueno, necesito una novia, necesito un novio. Esto lo vimos en la serie pasada, ¿se acuerdan? La de Historias de Amor. ¿Cuántos estuvieron en esa serie? Bueno, un novio no aparece para resolver tu soledad. No es para eso. Si es para eso ya arrancas mal. Pero
¿Qué pasa? Este mismo principio que ellos están aplicando ahí de intentar resolver con algo externo, algo interno, es el mismo principio que después se fue repitiendo a lo largo de toda la historia de la humanidad. Y esa es la razón por la que el ser humano constantemente se ve involucrado en cosas que después no sabe cómo salir. Porque en realidad el problema que está buscando resolver es interno. Pero te tengo una buena noticia en esta noche. Jesús vino como tu Salvador para resolver ese problema interno para siempre. Y para que ya no tengas que estar cosiendo hojas de higuera. Para que ya no tengas que estar haciendo eso. Dice que se cosieron hojas de higuera y la palabra que aparece en la Reina Valera, si ustedes tienen la Reina Valera, dice que cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y esa expresión ahí, delantales, también significa cinturón. Ya vamos a ir a un punto, ¿sí? Yo sé que hasta ahora parece que no vamos a ningún lado, pero vamos a ir a un punto. Significa cinturón o una armadura. Mirá lo que dice en Isaías capítulo 11, versículo 5. Isaías capítulo 11, versículo 5. Entonces, hasta acá tenemos al ser humano intentando resolver un asunto interno con algo externo. Y mira lo que dice Isaías capítulo 11, versículo 5. Y está hablando acá acerca de Jesús. Isaías 11 habla acerca de Jesús. Y mira lo que dice. Llevará la justicia como cinturón y la verdad como ropa interior. Quiero decirte esto. El cinto de tu Salvador y de mi Salvador se llama justicia. ¿Sabes lo que significa justicia? Tener una posición correcta delante de Dios. Justicia significa que Dios te trata a vos de la misma manera en la que lo trata a Jesús. Y eso no lo casaron, pero justicia significa que Dios te ve a vos y ve a Jesús. Justicia significa que Dios te trata a vos de la misma manera en la que lo trata a Jesús. ¿Por qué? Porque justicia es que vos fuiste colocado en Cristo, que cambió tu posición. ¿Se acuerdan lo que Dios le pregunta al ser humano en el jardín del Edén? ¿Dónde estás? Porque lo que el ser humano perdió en el Edén fue su posición, fue su ubicación. Y Cristo vino a recuperar lo que se había perdido. Y Él vino a recuperar esa posición para vos. Y ahora estás de vuelta en el Edén, porque Cristo es tu Edén. Tu Edén no son tus sueños cumplidos, no son tus proyectos cumplidos. No es que todo salga como vos querés. Tu Edén es Cristo. Él es tu Edén. Dice, llevará la justicia como un cinturón y la verdad como ropa interior. Ahora, ¿cuántos se acuerdan la última cena de Jesús? ¿Se acuerdan? Están todos comiendo y a Jesús le agarra la idea de limpiarles los pies a sus discípulos. ¿Se acuerdan? Y entonces dice que agarró y hay un detalle. Se puso una toalla en el cinturón. Porque lo que nuestro Salvador vino a hacer es poner su justicia a nuestro servicio, para que ahora toda nuestra vida esté al servicio de aquel que puso su justicia a nuestro servicio. Él vino con su justicia y con su santidad, una justicia y una santidad que ni vos ni yo podríamos lograr ni alcanzar jamás, y la puso a tu servicio y a mi servicio para limpiar el enchastre que vos hiciste y que yo hice. Mirá, la mayoría de seres humanos operamos bajo la mentalidad de lo que yo llamo el que ensucia. ¿Aún se escucharon esa frase? De tu mamá te la habrá dicho seguramente alguna vez. El que ensucia tiene que limpiar. Ahora, tenemos un Salvador tan glorioso que no ensució nada y limpió todo. Que no arruinó nada y restauró todo. Y déjame decirte que si estás en una etapa o en una temporada de tu vida en la que vos sentís que la estás arruinando, en la que vos sentís que hiciste un enchastre, llama a tu Salvador. Porque solamente Él puede resolver lo que vos y yo arruinamos. Solamente Él lo puede resolver. Entonces Jesús puso su justicia al servicio de la humanidad. Ya no necesitamos nuestra propia justicia, necesitamos a Jesús. Ya no necesitamos nuestra propia justicia, necesitamos a Jesús. Y mirá lo que dice, volvemos a Génesis 3, versículo 21, porque inmediatamente después de que Dios entra en la escena, le habla a Adán y Eva, les pregunta dónde están y pronuncia todas las maldiciones que fueron consecuencia de la caída. Mira lo que dice en Génesis capítulo 3, versículo 21. ¿Lo tienen? Los espero. ¿Cuántos tienen Biblia papel? A ver, levanten sus Biblias de papel. Bien, varios. Yo tengo acá el celular. pero está bueno que tengas tu Biblia papel. ¿Qué les dije? Génesis, ¿qué? 3:21, ¿no? Mira lo que dice. Dice, y el Señor Dios, porque Él sigue siendo el Señor, y el Señor Dios
hizo ropa de pieles de animales para Adán y para su esposa. ¿Cómo estaban tapados Adán y Eva? Con hojas de higuera. ¿Y qué hizo Dios? Le puso pieles de animales. Esto lo lleva a escuchar un proteccionista hoy y se le zafa un tornillo. Ahora piensen un minuto. Para usar las pieles de animales, ¿qué había que hacer con los animales? Matarlos. Les hago una pregunta. ¿A ustedes les parece justo que un animal que no hizo absolutamente nada tenga que morir para que Adán y Eva reciban pieles de ellos? ¿Les parece justo? La posta, no, la verdad que no. Ahora, esto estaba siendo una figura, una sombra, una imagen de lo que habría de venir. Y es el sacrificio expiatorio de Jesús a nuestro favor. Porque Él vino como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Te voy a decir algo, no era justo que Jesús muera en la cruz por vos y por mí, pero Él lo hizo por amor. Porque Él era el único que podía cubrir nuestra desnudez. Él era el único. Entonces esto apunta al sacrificio expiatorio de Jesús y muestra la necesidad de que el inocente muera por el culpable. Y déjame decirte que la sentencia que había sobre vos y sobre mí era culpable. ¿Cuántos alguna vez se sintieron culpables por algo malo que hicieron? Bueno, qué bueno que te hayas sentido culpable, porque hay gente que no siente culpa cuando hace cosas malas, así que es bueno que sientas esa culpa. Ahora, hay algo en el interior del ser humano que cuando hace algo mal y siente culpa, sabe que existe la necesidad de que haya un castigo, ¿o no? Te lo pongo de esta manera. Suponete que cuando ibas a la escuela, al secundario, que ya varios pasamos hace rato por ahí del secundario, y te sacabas buenas o malas notas. ¿Ustedes qué notas se sacaban? ¿Buenas o malas? Bueno, ay, sí, todos buenos, qué bien. Bueno, yo igual también me sacaba buenas notas, me hago acá, no me voy a hacer el rebelde porque fui mejor promedio y toda la cosa. Pero era un nerd copado, porque yo pasaba la tarea, los trabajos prácticos, así que... Pero bueno, cuestión que si vos llegabas a tu casa y tenías el boletín así de horroroso como lo tenías y se lo mostrabas a tus papás, ¿vos qué esperabas? ¿Que tus papás qué? ¿Te den una felicitación o te castiguen, por decirlo de alguna manera? Que te castiguen, o sea, definitivamente, porque si uno hace las cosas mal, tiene que pagar por eso malo que hizo. Bueno, así funciona la justicia y así funciona la ley, supuestamente, pero la ley humana funciona de esa manera. Si yo hago las cosas mal, alguien tiene que pagar por eso y ese tengo que ser yo porque hice las cosas mal. Ahora, lo cierto es esto, que Jesús vino a la tierra y murió en la cruz porque había un castigo que pagar. O sea, te vuelvo a repetir, tu sentencia y mi sentencia era culpable. Y había un castigo que pagar. Y por eso Él sufrió en la cruz. Por eso Él murió. Por eso tu perdón y mi perdón tiene una base legal. Y esto es muy importante porque no te olvides que la Biblia llama a Satanás el acusador de los hermanos. ¿Sabes lo que significa la palabra acusador? Un fiscal que presenta cargos en contra de alguien. Es una figura legal la palabra acusador. Nosotros muchas veces creemos que la guerra espiritual y que la batalla espiritual contra Satanás es simplemente echar fuera demonios. Eso es autoridad. Lo vuelvo a repetir, eso es autoridad. Porque la Biblia nos llama a echar fuera demonios, no a pelearnos con los demonios. Porque los demonios están vencidos. Jesús lo venció en la cruz. Ahora, contra lo que sí tenemos guerra y contra lo que sí tenemos batalla es contra las acusaciones de Satanás. Porque dice la Biblia que él acusa a los hermanos y a las hermanas en la fe constantemente delante de Dios. Porque él es un acusador. Y como acusador, ¿qué te va a decir? Tu sentencia es culpable. ¿Y sabes qué? Tiene razón. Pero hay algo que él está ignorando. Y es que esa sentencia ya la pagó Jesús. Y que esa culpa que estaba sobre vos recayó sobre Jesús. Y ahora tenés su justicia. Porque estás en Cristo. No se trata de lo que vos hiciste bien o de lo que no hiciste bien. Se trata de lo que Jesús hizo en la cruz. Y cuanta mayor revelación tengas de la justicia que te fue otorgada en Cristo Jesús, más tu conducta se va a alinear a esa justicia que recibiste. ¿Te lo digo o no te lo digo? ¿Sí? Bueno. No vas a tener ganas de pecar. Nadie dijo amén. No vas a tener ganas de hacer las cosas mal. Vas a descubrir internamente que tenés ganas de hacer las cosas bien. Y vas a decir, ¿quién te ha visto y quién te ve? Leyendo la Biblia. Es que es el Espíritu Santo dentro tuyo. Porque la vida del Espíritu fluye, no se fuerza. Fluye, es como un río. Vos no te tenés que forzar. Sale desde adentro, brota como agua viva.
El tema es que hay que destapar los pozos a veces. Porque los tapamos con las acusaciones de Satanás, los tapamos con nuestras propias ideas, con nuestras propias definiciones, con nuestras propias hojas de higuera. Y en esta noche el Señor quiere sacar toda hoja de higuera que haya sobre tu vida para que empieces a dar fruto de verdad. De verdad. Entonces, las vestimentas en la Biblia simbolizan tres cosas. Y ya para ir entrando al final del mensaje. Simbolizan tres cosas. Lo primero, estatus. Lo segundo que simbolizan es identidad y lo tercero que simbolizan es relación. La vestimenta simboliza estatus, identidad y relación. Al coserse hojas de higuera, ellos después de pecar, producto de la vergüenza que sentían, lo que estaban intentando hacer hasta ahora habían venido de definir lo bueno y lo malo. Hasta ahora. También habían ejercido el señorío de sus propias vidas, se volvieron sus propios señores. Y ahora lo que estaban intentando hacer era autodefinir su estatus, su identidad y su relación con Dios. Y esto mismo es lo que la mayoría de seres humanos persiguen a lo largo de su vida. Su estatus, su relación con Dios y su identidad. ¿Cuántos a veces vos le agarrás y le preguntás, ¿para qué estás estudiando una carrera universitaria? Y porque yo quiero ser alguien en la vida, ¿o no? Ahora yo te voy a decir algo. Vos no estudiás una carrera universitaria para ser alguien en la vida. Vos ya sos alguien. Vos sos hijo, sos hija de Dios. Ahí está definida tu identidad. Y desde esa identidad es que vos haces cosas. Pero no haces cosas para definir tu identidad. ¿Me siguen a lo que voy, no? Tu identidad no está definida por lo que vos puedas o no puedas hacer. Está definida por lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Porque Él te llama hijo, te llama hija. Y déjame decirte que no hay título más grande que ese. No hay título más grande que ser hijo de Dios. O sea, si realmente tomáramos dimensión de lo que implica ser un hijo de Dios, la mayoría de nuestros problemas se nos disiparían de la mente. Porque entenderíamos una cosa, que tenemos un Padre que es el dueño de absolutamente todo y que tiene el control de absolutamente todo y que nada se escapa de su cuidado. Entonces, imagínate por un momento, ¿cuántos de nosotros alguna vez fantaseamos con, no sé, si fuese millonario? O si fuese el hijo, no sé, de Messi o lo que sea. ¿Cuántos muchas veces fantaseamos con eso? Bueno, te cuento que sos hijo de Dios. Tu vida está resuelta. Aunque no lo creas, tu vida está resuelta. Tu final está asegurado y es un final glorioso. Aunque hoy no lo puedas ver. Pero ¿sabes por qué? ¿Por quién sos? Porque sos hijo, sos hija de Dios. Sos hijo y sos hija de Dios. Mirá lo que dice en Isaías capítulo 61, versículo 10 al 11. Versículo 10 dice, acá está de vuelta hablando de Jesús, ¿sí? Isaías, casi siempre que leas Isaías va a estar dando profecías acerca de Jesús. Por eso es un lindo libro para leer. Yo siempre digo que el Antiguo Testamento hay que leerlo a la luz del Nuevo. Entonces vos vas a ver que mucho de lo que se habla en Isaías tiene que ver con la venida de Jesús a la tierra. Y mirá lo que dice el 10. Dice, me llené de alegría en el Señor mi Dios. ¿Cuántos están alegres esta noche? Amén. Pues Él me vistió con ropas de salvación y me envolvió en un manto de... ¿Quién te vistió? Dios. Él te vistió. Hasta ahora ellos intentaron vestirse cosiendo hojas de higuera. Pero acá es Dios viniendo y trayéndote su vestimenta y poniéndote la voz. Y dice que Él te vistió con ropas de salvación y te envolvió en un manto de justicia. Soy como un novio vestido para su boda. ¿Cuántos se casaron acá? ¿Cuántos casados hay? ¿Casados? Bien, acá, bien, me gusta que lo reconozcan. Bueno, yo también estoy casado y yo me acuerdo cuando me fui a hacer el traje porque yo no lo alquilé, lo compré al traje. Y cuestión que en ese momento yo estaba un poquito más ensanchado, digamos, estaba como un poco más grandote y tengo el recuerdo de ir al ¿cómo se llama? Los que te hacen el sastre. Bueno, de ir al sastre. Y claro, yo quería los pantalones que sean como un poco más al cuerpo, los que el chabón me ponía eran... Yo estaba adelantado, como se usan ahora, ¿vieron? Bueno, eran así. Y bueno, me pone así los pantalones y me toma la medida del saco y el saco también era como todo grande, me quedaban los hombros grandes, todo. Y me acuerdo que claro, yo le digo, ¿no me lo puedes achicar? Me dice, sí, pero con tu panza no puedo. Me la rebajó, o sea, yo ya me sentía... Pero bueno, cuestión que me acuerdo que como que la ropa que uno se pone para la boda, ¿no? Uno la piensa, bueno, mujeres también, el vestido de bodas. ¿Cuántas están solteras acá y sueñan con su vestido de bodas ahí? Bueno, está bien, ya va a llegar tu príncipe. No sé si azul, pero príncipe sí. Está acá en 1330, eso sí te lo puedo afirmar porque acá en 1330 está lleno de príncipes.
El silencio. No importa, pasemos a otro tema. Pero dice, soy como un novio vestido para su boda o una novia con sus joyas. Y en la Biblia habla en Apocalipsis de que nos espera una boda por delante. Y déjame decirte que la vestimenta que necesitas para esa boda ya te fue dada. Y es la justicia de Jesús. Ya estás vestido para esa boda. Versículo 11 dice, el Señor soberano mostrará su justicia a las naciones del mundo. Todos lo alabarán. ¿Cuántos están los que alaban a Jesús acá esta noche? Dice, su justicia será como un huerto a comienzos de la primavera. Ven, el Edén es su justicia. Y la Biblia dice que Cristo es nuestra justicia. Y la Biblia también dice que vos y yo fuimos hechos justicia de Dios en Cristo Jesús. Entonces no solo estás en un huerto, sos un huerto para otros. Sos un jardín donde otros van a encontrar fruto para poder disfrutar. Porque ahora ya no solo estás en el Edén, donde vos te movés, llega un Edén, porque el Edén, no sé si decirlo, pero el Edén sos vos, porque Cristo está en vos. No por vos, sino porque Cristo está en vos. No por nosotros, sino porque Jesús está en nosotros. Nosotros no somos ningún Edén, pero con Cristo en nosotros sí. Amén. Entonces, dice, será como un huerto a comienzos de la primavera, cuando brotan las plantas por todas partes. En Cristo, Él nos viste de su justicia y de su salvación. Y acá llega la historia a la que quería llegar. Y está en Marcos 11, capítulo 11, versículo 12 al 14. Me siguen acompañando con su Biblia, ¿no? Marcos 11, del 12 al 14. Porque llegamos a los evangelios, aparece Jesús y aparece esta historia, que yo no la busqué, así que espérenme. Marcos 11, versículo 12. Dice, a la mañana siguiente, cuando salían de Betania, Jesús tuvo hambre. ¿Cuántos tienen hambre? Ya la hora empieza. Y hay gente que con hambre se transforma. Vos no sabés si está endemoniado o tiene hambre. Es como no tiene hambre. Dice, y vio que a cierta distancia había una higuera frondosa. O sea, una higuera que estaba llena de hojas. ¿Qué encontramos en el Edén que había? Hojas de higuera con las que el ser humano se cubre de su desnudez. Dice, así que se acercó para ver si encontraba higos, pero solo tenía hojas, porque aún no había comenzado la temporada de los higos. Hago un parate acá. Podía ser que la higuera tenga hojas porque estaba dando los primeros frutos. Entonces Jesús se acerca porque ve las hojas. Siempre que la higuera tenía hojas es porque estaba anunciando de acá hay fruto. Jesús se acerca y cuestión que cuando se acerca se encuentra con que no hay ningún fruto, porque claro, no era la temporada de frutos. Esto que pasa acá es una imagen profética. Jesús está haciendo acá un acto profético. Porque mirá lo que dice en el versículo 14. Dice, entonces Jesús le dijo al árbol que nadie jamás vuelva a comer tu fruto. Y los discípulos lo oyeron. Yo cuando era más chico leía esta historia y decía como, ay, qué pocas pulgas que tenía Jesús, ¿no? Como que de repente tenía hambre, quería comer algo, no había para comer. Jesús se enojó y maldijo a la higuera y después van a ver que en la historia sigue diciendo que la higuera se secó. Y para mí, no les voy a mentir, me sonaba como medio a un capricho de Jesús. Pero claro, si vos lo ves en perspectiva, vos te vas a encontrar que en la Biblia siempre cuando se hablaba del pueblo de Israel se hace mención de dos plantas, la higuera y la viña, siempre. Entonces, después de esto que pasa acá, llega el versículo 15, que no lo vamos a leer ahora, pero se da la historia de cuando Jesús llega al templo y se encuentra con todos los mercaderes en la puerta del templo y que vendían las palomas y que cambiaban las monedas. Bueno, yo creo que estaban ahí y decían cambio, 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 como en calle Florida, ¿ves? No sé si fueron por el centro, pero acá todo el tiempo hay gente que dice cambio, cambio, cambio para cambiar dólar por peso, por reales. Bueno, acá era lo mismo, pero con palomas, ¿viste? Entonces, dice que llegan al templo y cuestión que se encuentra con todo esto. ¿Y se acuerdan la imagen de Jesús que dice que se sacó el cinturón? Usó su cinto y empezó a pegarles con el cinto. ¿Por qué? Porque agarró su justicia y no solo vino a servirnos, también vino a terminar con un sistema de justicia propia. Porque su justicia peleó a tu favor y ganó. Y ganó.
Entonces dice que volcó las mesas de los cambistas, que tiró las sillas, se armó ahí un lío tremendo. Y entonces ahí dice la famosa frase de: mi templo será llamado casa de oración para todas las naciones, como 1330, que es una casa de oración. Dice, pero ustedes lo convirtieron en una cueva de ladrones. Y a mí me da mucha lástima que muchas veces hay cristianos que usan este versículo totalmente fuera de contexto, no entienden de qué se trata, no entienden a qué va. Acá Jesús le está dando un mensaje específico y claro a Israel en ese momento, a los judíos de ese momento, que estaban creyendo que podían satisfacer la justicia de Dios y la santidad de Dios con sus propios rituales, con sus propias leyes, con sus propias normas. Y estaban cometiendo el mismo error que ocurría en Génesis, definiendo lo bueno y lo malo, y no entendiendo que necesitaban un Salvador. Entonces Jesús en esta ocasión dice que nadie vuelva a comer de tu fruto. Lo que Jesús estaba haciendo ahí era un acto profético y declarando lo siguiente: que nunca nadie jamás vuelva a depender de su propia justicia. Que nunca nadie jamás vuelva a depender de sus propios méritos. ¿Y esto por qué es importante? Porque vos vas a ser tentado en tu vida, vos vas a ser tentada en tu vida a coserte hojas de higuera y a intentar simular o fingir el fruto y a intentar definir tu propio estatus, tu propia identidad, tu propia relación con Dios. Y te vas a encontrar haciendo un montón de cosas en pos de ganarte algo de Dios. Y lo que Jesús quiere hacer en esta noche es sacar y barrer todas esas hojas y podarte para que empieces a dar fruto de verdad. Porque así como en el Edén, Dios inmediatamente después de que aparece el hombre, la mujer y la serpiente, dice que pronuncia maldiciones sobre el hombre, la mujer y la serpiente. De la misma manera, Jesús acá está pronunciando una maldición, pero sobre este estilo de vida de justicia propia. Entonces lo que Jesús está declarando acá es: se terminó el estilo de vida que depende de tus propios méritos. Se terminó. Se terminó. Ya no sos vos intentando ganar algo de Dios. Es Él habiendo ganado todo en la cruz a tu favor y a mi favor. Porque déjame decirte que la sanidad está disponible para nosotros porque Jesús la ganó en la cruz. No porque tu oración sea buena o sea mala, sino porque Jesús la ganó en una cruz. Ese es el fundamento legal por el cual podemos disfrutar de toda la herencia que tenemos en Cristo Jesús. No es por nuestros méritos. No es por nuestros méritos. Por eso Jesús declaró que nadie jamás vuelva a comer tu fruto. Porque no se trataba de una higuera, se trataba de nosotros. No era una declaración contra una higuera física, era una declaración espiritual. Una declaración espiritual. Y yo te quiero leer Romanos 3 del 20 al 28 para ir cerrando. Porque si hay alguien que entendió esto es el apóstol Pablo. Si hay alguien que entendió la justicia por fe es el apóstol Pablo. Y ¿sabes qué? A veces el exceso de hojas termina tapando el fruto y lo termina arruinando. Y hay ocasiones en las que necesitamos dejar de intentar ayudar a Dios y dejar que Él fluya a través de nosotros. Hay ocasiones en las que necesitamos sacar nuestras manos bien intencionadas pero torpes y dejar que sea Él el que nos guíe, nos dirija y nos diga qué camino tomar, qué decisiones tomar, para dónde ir, qué hacer. Y con esto yo no te estoy hablando que te vuelvas una persona pasiva, que no hago nada porque Dios no me habló. No, Dios ya te habló en su palabra primero. O sea, así que el lunes levantate y anda a trabajar. Andá y estudiá, andá y preparate, andá y formate. Pero, ¿saben? Algo que yo estoy comprobando en mi propia vida es, ¿cómo decirlo? La importancia de seguir los susurros del Espíritu Santo. La importancia de eso. ¿Te puedo poner un ejemplo? Es medio simple. Yo pongo ejemplos simples. Este va a ser muy simple. ¿Lo cuento o no lo cuento? Ok. Yo hoy me fui a cortar el pelo. ¿Les gusta cómo tengo mi pelo? Bueno, gracias. Estoy casado, paren. Cuestión que yo no tenía pensado ir a cortarme el pelo hoy. O sea, no tenía ganas de ir a cortarme el pelo, pero yo dije, bueno, no, sí me voy a ir a cortar el pelo porque es sábado. Y después dije, no tenía ganas. Cuestión que fui. Voy a la barbería y no fui donde me corto siempre. Perdón, Dylan, no sé dónde estás, pero perdón. Pero cuestión que voy a la barbería y me siento y tampoco tenía ganas de hablar. O sea, solo quería que me corten el pelo. Y me atiende el chico, me empieza a hablar. ¿Y cómo estás? Bien. Bueno, ¿qué hacemos? Bueno, le digo más o menos lo que hacemos. Ah, bárbaro. Silencio. ¿Te creció mucho el pelo? Sí. Como bueno.
Cuestión que en eso me pregunta, ¿qué haces hoy? ¿Qué planes tenés para hoy? Y yo ahí dije, tengo mi oportunidad de hablarle de Jesús. Porque ¿qué le iba a decir? O sea, yo me estaba preparando para venir a la iglesia. No, tengo cosas que hacer. Como cuando eres adolescente, viste que en la escuela te preguntan, ¿qué haces? ¿Qué hiciste el fin de semana? No, cosas. Todos hemos hecho eso, perdón, señora. Pero cuestión que, claro, me empieza a preguntar y le digo, no, porque pensó como que iba a salir a bailar o como que, bueno, no sé, tenía un plan así. Y le digo, no, voy a la iglesia. Y se me queda así mirando y me dice, como fue un momento incómodo. Pero agarra y me dice, vos sabés que casi todos mis amigos van a la iglesia. Y ahí nos pusimos a hablar. Cuestión, bueno, no hay mucho más testimonio que ese, pero cuestión que él me decía, ¿sabés qué me pasa? Que todos mis amigos van a la iglesia y la verdad que me dan ganas de ir. Y yo siento que fui solamente una pequeña semillita más para dejar algo en esa persona para que se acerque a Jesús. Me siguen a lo que voy. Pero yo me di cuenta del susurro interno de, che, anda a cortarte el pelo. Entonces, mirá, a veces creemos que lo sobrenatural de Dios es algo como muy volado y muy complicado. Y es tan simple y tan sencillo como estar atento al Espíritu Santo en lugares que no tienen nada que ver. Que no tienen nada que ver. A lo mejor vas a estar en el colectivo y si estás atento a lo que el Espíritu Santo quiere hacer, quizás orás por alguien y se sana. Pero ese es el secreto, estar atento a los susurros del Espíritu Santo en los lugares más inoportunos y más impensados. Porque si creemos que lo que Dios está queriendo hacer es simplemente que nos juntemos acá y que recibamos fuego y que estemos encendidos, eso es una parte, pero eso mismo Dios lo quiere replicar en tu cotidianeidad. Porque eso es ser fructífero. Es que sos una higuera que está llena de higos, que cuando la gente se acerca, encuentra higos y encuentra algo de Dios en tu vida. Y eso es lo que va a pasar con vos. La gente te va a ver y va a decir, parece un limonero, es como... y tiene frutos dulces y tiene frutos buenos. Acá hay otro detalle. Ya leemos Romanos. Dice la historia que Jesús de lejos parecía que tenía frutos. Porque déjame decirte que, mirá, lo que importa es lo que se ve de cerca. Desde lejos no se ve, como dice la Biblia. Lo que importa es lo que se ve de cerca. ¿Y por qué digo esto? Porque a veces nos puede pasar, voy a hablar por mí, ¿sí? No voy a hablar de hay personas porque no quiero que nadie lo tome personal. Voy a hablar por mí. A veces nos pasa que nos volvemos personas que para los que nos ven de lejos estamos llenos de fruto. Y nos ven de lejos y dicen, mirá, qué grande Guido, qué buen peinado que tiene. Y ve fruto. Pero quizás las personas que están cerca de uno dicen, sí, vos ves hojas, pero no hay ningún fruto. Porque el fruto se ve de cerca. ¿Y sabes cuál es el mayor testimonio que un creyente puede tener? ¿Qué dicen de él sus compañeros de trabajo, sus vecinos en el barrio, sus personas cercanas? ¿Qué dice de él su familia? Ese es nuestro mayor testimonio. Porque de nada sirve que yo pretenda alcanzar toda una generación si no tengo fruto real y quienes están cerca mío se pueden beneficiar de ese fruto. Porque eso es una higuera llena de hojas. Pero vos no sos una higuera simplemente con hojas, sos una higuera con fruto. Y la gente que está cerca tuyo es la que más te disfruta. Declaro eso sobre tu vida, oro sobre tu vida, que las personas más cercanas a vos sean las que más te disfruten, las que más digan, vos lo ves así afuera, pero en casa es mejor, en casa tiene más fruto, en casa es más paciente, en casa es más bondadoso, en casa está lleno de paz. Amén. Mira lo que dice Romanos 3, ya vamos cerrando. Dice 20. El apóstol Pablo está declarando lo siguiente, dice, pues nadie llegará jamás a ser justo ante Dios por hacer lo que la ley manda. La ley sencillamente nos muestra lo pecadores que somos. Versículo 21, pero ahora, tal como se prometió tiempo atrás en los escritos de Moisés y de los profetas, Dios nos ha mostrado cómo podemos ser justos ante Él sin cumplir con las exigencias de la ley. Dios nos hace justos a sus ojos cuando ponemos nuestra fe en Jesucristo. Y eso es verdad para todo el que crea. Para todo el que crea. No importa qué historia arrastrás, no importa de qué nacionalidad venís, no importa qué hiciste, qué no hiciste, es para todo el que crea. Sea quien fuere. Pues todos hemos pecado. Nadie puede alcanzar la meta gloriosa establecida por Dios. Y esto es lo que estaban intentando hacer Adán y Eva. Alcanzar la meta gloriosa establecida por Dios cosiéndose hojas de higuera. Dice, sin embargo, en su gracia, Dios gratuitamente nos hace justos a sus ojos por medio de Cristo Jesús, quien nos liberó del castigo de nuestros pecados. Quiero declarar sobre tu vida que vos sos libre del castigo por tus pecados, porque hay alguien que ya pagó el precio por lo que vos hiciste.
No tenés que pasar tu vida pagando por consecuencias de cosas malas que hiciste. Tenés que pasar tu vida recibiendo el favor y la gracia de Dios que redireccionan tu vida y que hacen que te levantes de un pasado desastroso a un futuro glorioso. Dice, pues Dios ofreció a Jesús como el sacrificio por el pecado. Las personas son declaradas justas a los ojos de Dios cuando creen que Jesús sacrificó su vida al derramar su sangre. Y yo creo que cuando declaramos estos versículos el infierno tiembla. Porque esta es una declaración legal. Es una declaración legal. Dice, ese sacrificio muestra que Dios actuó con justicia cuando se contuvo y no castigó a los que pecaron en el pasado, porque miraba hacia el futuro, y el futuro es hoy. El futuro es hoy, es ahora. Y de ese modo los incluiría en lo que llevaría a cabo en el tiempo presente. Dios hizo todo eso para demostrar su justicia, porque Él mismo es justo e imparcial, y a los pecadores los hace justos a sus ojos cuando creen en Jesús. Últimos 2 versículos. ¿Podemos entonces jactarnos de haber hecho algo para que Dios nos acepte? No, porque nuestra libertad de culpa y cargo no se basa en la obediencia a la ley. No es por tus hojas. No es por tus hojas. Jesús vino y te envolvió en un manto de justicia. ¿Y sabes qué? Cuando dice que cosieron hojas de higuera, significa que tuvieron que unir varias cosas para taparse. Y cuando vos querés sobrevivir en la vida a través de tus propios méritos, tenés que hacer un montón de cosas todo el tiempo para intentar alcanzar estatus, para intentar alcanzar identidad. Todo el tiempo, nunca es suficiente. Porque esto es algo que quedó del Edén. Nunca es suficiente. Pero el sacrificio de Jesús sí es suficiente. Sí es suficiente. Dice, así que somos hechos justos a los ojos de Dios por medio de la fe y no por obedecer la ley. Acordate, Dios los vistió con pieles de animales. Creo que pocas cosas nos vuelven tan vulnerables como ser vestidos por alguien, ¿o no? Imagínense la situación de que ustedes los tengan que vestir, ya siendo grandes. Que venga tu mamá y tenga que ponerte ahí las medias y todo. Un horror, ¿no? Un espanto. Bueno, necesitamos entender una cosa, que lo que Dios requiere de nosotros es la vulnerabilidad de dejar que Él nos vista con su justicia. De dejar que Él saque las hojas de higuera. Porque no nos olvidemos que Jesús es el diseñador de diseñadores. Todo fue hecho por Él y todo fue hecho para Él. La vestimenta que Él quiere darte no la podrías conseguir vos nunca, jamás en toda tu vida, porque es su propia justicia. Esa justicia que Él puso a tu servicio. Y quiero leerte, ¿te puedo leer el último versículo? Te prometo que con esto te libero. Filipenses 3, versículo 3. Está hablando de vuelta acá el apóstol Pablo. Y te voy a dar un consejo. De acá a fin de año, lee las cartas del apóstol Pablo. Lee las cartas del apóstol Pablo porque de verdad, solo leyendo Romanos, te vas a volver loco de lo que el Espíritu Santo te va a revelar. Versículo 3 dice, pues los que adoramos por medio del Espíritu de Dios somos los verdaderos circuncisos. Confiamos en lo que Cristo Jesús hizo por nosotros y no depositamos ninguna confianza en esfuerzos humanos. Aunque, y acá empieza a hablar el apóstol Pablo, si alguien pudiera confiar en sus propios esfuerzos, ese sería yo. O sea, si alguien puede confiar en sus propias hojas, está diciendo el apóstol Pablo, ese soy yo. Y mirá lo que dice, de hecho, si otros tienen razones para confiar en sus propios esfuerzos, yo las tengo aún más. Fui circuncidado cuando tenía 8 días de vida. Soy ciudadano de Israel de pura cepa, miembro de la tribu de Benjamín, un verdadero hebreo como no ha habido otro. Fui miembro de los fariseos, quienes exigen la obediencia más estricta a la ley judía. Era tan fanático que perseguía con crueldad a la iglesia y en cuanto a la justicia, obedecía a la ley al pie de la letra. O sea, Pablo era un argentino. Él cumplía todos los requisitos. Si había un fariseo grosso, ese era el apóstol Pablo. Pero mira lo que dice el 7, porque acá cambia todo. O sea, Pablo tenía un currículum impresionante que cualquier judío de su época hubiese querido tener. Pero mira lo que dice el 7. Antes creía que esas cosas eran valiosas, pero ahora considero que no tienen ningún valor debido a lo que Cristo ha hecho. Porque todas tus hojas frente a su manto de justicia parecen un trapo sucio. Todas tus hojas y todas mis hojas frente a su justicia parecen un trapo sucio. Y mira lo que dice el 8. Así es, todo lo demás no vale nada cuando se le compara con el infinito valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por amor a Él
He desechado todo lo demás y lo considero basura a fin de ganar a Cristo y llegar a ser uno con Él. Ya no me apoyo en mi propia justicia, ya no tengo mis hojas, me saqué mis hojas por medio de obedecer la ley. Más bien llego a ser justo por medio de la fe en Cristo. Pues la forma en que Dios nos hace justos delante de Él se basa en la fe. Quiero conocer a Cristo y oro que esta sea tu oración y mi oración. Quiero conocer a Cristo y quiero experimentar el poder que lo levantó de los muertos. Quiero sufrir con Él y quiero participar de su muerte para poder experimentar de una o de otra manera la resurrección de los muertos. Tu vida y mi vida solo encuentra sentido en que sea para su gloria. Tu vida y mi vida solo encuentra sentido en conocerlo a Él. Porque mientras nosotros estamos viviendo y caminando en conocer a Jesús, al mismo tiempo lo damos a conocer. Porque aquellos que van detrás de Jesús inspiran a otros para que también sigan a Cristo. Así que ahí donde estás te invito a que puedas cerrar tus ojos. Vamos a orar en esta noche. Padre, gracias por tu palabra, gracias por lo que nos hablaste hoy, gracias porque nos despojamos de nuestras propias obras y abrazamos tu obra, Jesús. Señor, gracias por el manto de justicia y de salvación que has puesto sobre nosotros. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Toda gloria, honra y alabanza sean para ti. Amén y amén. Eso fue todo, chicos.